Una versión absolutamente desalmada de River en Colombia. River acaba de empatar 0-0 contra Independiente Santa Fe en su visita por la ida de la Copa Sudamericana, pero seamos honestos, creo que podemos coincidir todos en que, habiendo visto lo que fue el partido, River trae un resultadazo de Colombia, porque tranquilamente lo podría haber perdido y además por más de un gol. Claras en Hugo Rodallega, claras en Bustos, clarísimas en el delantero argentino realmente, y River, que es un equipo que además todavía no tiene identidad, sigue en construcción, pero habiendo gastado lo que gastó en el mercado de pases y jugando de esta manera, con un plantel que sigue dando la sensación de que está incompleto, o hoy por la conformación de la lista de la Copa Sudamericana le faltaron los dos laterales. River es un equipo que preocupa, y no tanto por el resultado, o no solamente por el resultado, porque desde que arrancó el semestre ganó un solo partido y perdió o empató en el resto, pero más que nada por la construcción de la identidad. River es un equipo que tiene problemas concretos en la construcción identitaria. Hoy River jugó con 4 volantes a la mitad de la cancha, con Aníbal, con Fausto Vera en el eje central, con Andrada más tirado a la derecha como si fuese un antiguo número 8, y con el futbolista Galván más recostado a la izquierda de lo habitual, en una especie de 4-4-2, me animo a decir, con dos jugadores haciendo retrocesos para cuidar a los laterales de River, que no son naturalmente laterales, donde ni el ex Vélez ni el otro ex Vélez se terminan sintiendo cómodos en ese lugar. River es un equipo de bajo vuelo futbolístico. River es un equipo con pocas ideas. River es un equipo con poca generación de fútbol. River es un equipo poco peligroso, realmente poco peligroso, porque tiene un delantero como es Borré que todavía no termina congeniando con el juego de River, y a excepción de Correa, o si no fuese mejor dicho, por el futbolista ex San Lorenzo de Almagro, por Ángel Correa, que hoy es el mejor jugador que tiene el River de Coudet, River claramente será un equipo con nulas ideas futbolísticas. Hoy en la generación del juego dependió pura y exclusivamente del que para mí es el mejor jugador que tiene River desde su llegada al club. Obviamente trae un resultado positivo, porque viendo las chances que tuvo Independiente Santa Fe, River tranquilamente podría haberlo perdido, y además lo podría haber perdido por más de un gol. Pero lo que preocupa es la identidad, lo que preocupa es el carácter, lo que preocupa es la poca generación de fútbol. Un equipo de bajo vuelo, vuelvo a decir lo mismo, y que hoy en materia identitaria y además en alma, River es un equipo que tiene poca alma, porque además no impone condiciones en los partidos importantes y no saca el pecho cuando arranca perdiendo. Hoy no le pasó, pero tranquilamente pudo haberle sucedido. River trae un resultado recontra favorable, porque no perdió, pero futbolísticamente sigue siendo un equipo que preocupa y mucho. Y yo creo que ahí va a estar puesto, o ahí va a estar marcado, el análisis del día de hoy y todo lo que engloba el ciclo Chacho Coudet como entrenador de River, que había empezado de una manera en donde parecía que acomodaba algunas piezas y parecía que de alguna manera podía devolverle la identidad, la gracia, la sonrisa a un River que claramente la había perdido con el muñeco Gallardo, y termina siendo en el arranque de este segundo semestre, del primero al fin y al cabo de Coudet, con un mercado de pases a disposición y con una pretemporada para trabajar, en donde termina concretando y presentando en el día de hoy para debutar por la Copa Sudamericana un equipo carente de identidad futbolística, y un equipo que por eso termina siendo el título del video, un equipo sin alma, un equipo desalmado, un equipo que vos lo ves jugar y no te da la sensación de prácticamente nada, porque la historia de River manda una cosa, el escudo sigue imponiendo una cosa bien marcada. River, Boca, Racing, Independiente, cuando viajan al exterior, son equipos que ya por su nombre, por su historia, por la trayectoria, imponen. No da lo mismo que venga a jugar River a que venga a jugar cualquiera de los equipos que pueden estar jugando la Copa Sudamericana. River, Boca, Racing, que también la jugó, Independiente, San Lorenzo, se entiende el punto. River es un equipo que no condice con esa sensación de importancia, de imponer. River es un equipo que no impone. Cuando uno juega de local contra un equipo como River, espera que en algún momento le impongan las condiciones, le toque bailar también. Hoy Independiente Santa Fe fue siempre el controlador del partido, y más allá de algún ratito de River, o más allá de alguna chance puntual de River, por ejemplo en un cabezazo de Lautaro Rivero en los primeros 5 o 10 minutos del partido, el que siempre llevó la batuta del partido fue claramente el equipo colombiano. Y obviamente hay contextos, obviamente se juega de visitante en una cancha verdaderamente complicada, como lo es siempre que en las Copas Sudamericanas o Libertadores te toca salir del país, pero también hay una realidad absolutamente evidente, y es
la cara con la que vas a imponer las condiciones o con las que vas a jugar a otro país. Y yo creo que ahí es donde falla River. El 0-0, vuelvo a decir lo mismo, es un resultado ni siquiera negativo, positivo para River. Por cómo jugó hoy y por cómo viene jugando en los últimos partidos, haber venido con un empate, con un 0-0, con un partido absolutamente abierto, jugar a Buenos Aires, sabiendo lo que significa jugar en el Monumental, ni hablar que a River le significa una situación positiva, aún habiendo hecho un muy mal partido. Y yo creo que acá es donde abre la arista del segundo problema bien marcado que tiene River, o la segunda situación que a River le termina marcando los problemas futbolísticos que tiene, y es la conformación de la lista. Hay algunas decisiones, hay algunos errores, lo dijimos el otro día en el video en el que analizamos el triunfo de River, el primero por campeonato contra Argentinos Juniors, allí en el Estadio Monumental, y yo les decía, la verdad es que la conformación de la lista de River a mí no me convence en lo más mínimo. River no llevó otro lateral por la derecha porque no anotó a González, River no llevó otro lateral por la izquierda porque no tenía a Panchito Ortega, River terminó eligiendo a Borré por sobre Beltrán. Yo creo que Beltrán venía haciendo un trabajo mejor que el futbolista colombiano, más allá de que tiene una trayectoria y en copas internacionales Rafael Santos Borré ha sido una jerarquía en River en el ciclo Gallardo, por ejemplo haciendo ese gol en Lima. Bueno, ha pasado largo rato ya de aquella final de Lima contra Flamengo. Daba la sensación en un equipo de pocas combinaciones, en un equipo de pocas sociedades que es River. Creo que River debe construir y debe trabajar para volver a ser un equipo de sociedades, que se entienda Correa con Almada, que se entiendan ellos dos con el delantero. Beltrán venía congeniando mejor con la poca construcción de fútbol que tenía River. A un equipo con poca identidad o con poca construcción del medio hacia adelante, empezar a generar algunas sociedades en parte te soluciona el problema. Beltrán es un delantero asociativo e inevitablemente poco a poco se iba a querer empezar a entender con Correa. Bueno, yo creo que para este contexto y en este momento de la temporada, si había que elegir a uno, el que llegaba mejor era Beltrán, y no por estadísticas, no por goles, ni siquiera por estado físico, eso lo sabrá el cuerpo técnico mejor que cualquiera de nosotros que hablamos desde afuera. Lo concreto es que lo que había dado la sensación en los últimos partidos es que el que se había congeniado mejor con el poco juego que genera River era el surgido de las inferiores, era Lucas Beltrán y no Rafael Santos Borré. Ahí hay una decisión de la conformación de la lista que creo que evidentemente es un error y que creo que hoy a River le termina pasando facturas. Hoy Borré jugó un partido aislado, desconectado, y si River es un equipo que por lo general le cuesta encontrarse. River es un equipo que abajo puede tener sus características, que la mitad de la cancha puede tener buenos jugadores. Yo creo que Fausto Vera, que Aníbal Moreno, ni hablar Tobías Andrada, son buenos futbolistas. Ahora River, cuando tiene que combinarse del medio hacia adelante, está claro que River tiene un plantel conformado por muy buenos jugadores. Ahora, cuando tiene que combinarlos, cuando tiene que sumarlos, ahí es donde se le complica la ecuación, ahí es donde no los encuentra, ahí es donde no los junta, ahí es donde depende de las individualidades, ahí es donde River, el River de los millones, es poco equipo. Realmente hoy River es poco equipo. Entonces, por eso creo que de alguna manera era mejor la inclusión de Lucas Beltrán, que naturalmente es un futbolista de unas características más asociativas que Rafael Santos Borré, que el propio futbolista colombiano, que además futbolísticamente todavía no ha demostrado o no se termina de adaptar o no está del todo cómodo. Y luego la situación de los laterales. A ver, hoy termina jugando un Facundo González que... Yo entiendo que Coudet lo utilice como una especie de parche, que le dé el lugar porque está surgido en el club, que lo haya usado como una alternativa ante las reiteradas lesiones del Huevo Acuña. No es simplemente de este semestre, ha jugado algunos minutos en el cierre del semestre anterior. A mí me da la sensación de Facundo González, creo que River lo tiene que cuidar. Cada vez que juega la pasa mal. Y si bien es cierto que hoy el contexto era complicado, jugar de visitante, unos octavos de final de Copa Internacional, más allá de que no sea la Libertadores, no deja de ser difícil el fútbol sudamericano, naturalmente hablando. Y Facundo González cada vez que juega la pasa verdaderamente mal. River lo tiene que cuidar. Y del lado derecho, por la lesión de Montiel, jugó Lucas Martínez Cuarta, porque el lateral uruguayo que llegó en este mercado de pases del Krasnodar de Rusia ni siquiera estuvo anotado en la planilla para integrar la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Y ahí vos me podés responder, ¿y qué querés que haga River? Si se lesionó Acuña, si se lesionó Montiel. Bueno, si vos gastaste 60 millones de dólares en este mercado de pases y la respuesta es ¿qué querés que haga? Y estás corto de argumentos. River gastó una fortuna para presentar en los octavos de final de la única Copa Internacional que juega, que encima no es la Libertadores, un equipo sin laterales. No alcanza la excusa de los lesionados, River tiene que trabajar mejor mínimamente en el armado de la lista, o a lo sumo en apurarse un poquito más y cerrar los refuerzos para jugar esta clase de partidos. River necesitó a Ortega, River necesitó otros laterales para jugar en el día de hoy, y no los tuvo, primero porque los incorporó tarde, pero los incorporó tarde, o no los anotó porque no
llegó, no hizo a tiempo, habría que ver cómo es el papelerío ahí, pero la situación es que River hoy necesitó laterales que no tuvo, y habiendo gastado lo que gastó en el mercado de pases, con Bustos en el container, con la situación de Viña en el container, con Acuña y con Montiel lesionado, y con la incorporación de otros dos laterales que hoy ni siquiera estuvieron para jugar, es un error. Entre el cuerpo técnico, entre la dirigencia, entre los encargados del fútbol de River, se cometen errores que en River no pueden suceder. Esta clase de errores son los que River hoy podría haber pagado caro, porque viendo lo que vimos futbolísticamente, River por la derecha la pasó verdaderamente mal, a la espalda y con el 1 contra 1 de Lucas Martínez Cuarta, y ni hablar por la izquierda, que después entró el chico Lucero a hacerle prácticamente las de doble 3. Obviamente el hecho de que Facundo González juegue también de lateral zurdo, o naturalmente de lateral zurdo, armó una línea de 5 natural, pero River terminó pasándola verdaderamente mal en los laterales. Eso es mala praxis, señores, eso es mala praxis. Y las excusas que podrían ser las lesiones infortuitas, ni hablar de dos jugadores buenos como Acuña y como Montiel, antes o pasando por ellas, hay una mala praxis de que River, habiendo gastado todo lo que gastó, no pudo reemplazarlos. Porque si vos me decís, bueno, River trajo un arquero porque necesitaba y se le había lesionado, River trajo un delantero porque no tenía 9, ok, perfecto. Habiendo visto lo que gastó River en el mercado de pases y habiendo incorporado dos laterales que hoy no tuvo a disposición, claramente es mala praxis y claramente es un error. Pero hablemos del fútbol, porque la realidad es que River, lo dijimos hace un ratito, y a mí es algo que me preocupa mucho, porque lo venimos viendo desde el arranque de este semestre. Desde aquel partido contra Aldo Civi, me animo a decir que River no ha crecido y no ha mejorado en prácticamente ninguna faceta. Hoy probablemente había jugadores ausentes, porque al fin y al cabo Almada, por más que haya recién llegado, es un titular en este equipo. Hoy no estuvo desde el arranque porque llegó con lo justo físicamente. Venía de unas vacaciones prolongadas, jugó la Copa del Mundo, no tuvo pretemporada. River lo va a tener que esperar, River lo va a tener que bancar. Ahora, a mí la disposición táctica y futbolística del equipo de Coudet en el día de hoy, con esa doble línea de 4-4-4-2, podemos llegar a resumir, de River para jugar como visitante, no me termina convenciendo del todo, más allá de pensar y de entender que probablemente haya sido más pensando en arco propio que en arco ajeno. Y decíamos hace un ratito que River es un equipo de poco vuelo futbolístico, porque tiene pocas creatividades, porque es un equipo con pocas sorpresas. River casi nunca te sorprende y depende pura y exclusivamente de una individualidad que hoy es Ángel Correa, que sí tiene las cosas claras, que sí tiene la jerarquía, que sí tiene el 1 contra 1 y tiene la gambeta para poder generar algo absolutamente distinto al resto de sus compañeros. Ahora, hoy el doble 5 de Vera y de Moreno es lógico, porque viene jugando, por lo menos terminó jugando el semestre anterior, a excepción de algunas lesiones de uno y del otro. Galván yo creo que se sintió demasiado incómodo, muy recostado hacia la izquierda y retrocediendo encima de González. Ahí tenía una responsabilidad extra, porque el chico quizás no se sienta del todo cómodo como marcador de punta. Y ni hablar Andrada, que además tenía que jugar muy abierto a la derecha cuando River tenía la pelota, porque Martínez Cuarta, no termino de entender bien por qué, recortaba hacia adentro para parecer como una alternativa más. River con esta doble línea de 4 y con 4 mediocampistas casi internos para jugar, dos de ellos como volantes externos, a mí me terminó dando la sensación de que River nunca iba a construir, más allá de una aparición de Correa, alguna situación de peligro, porque daba la sensación de que lo único a lo que podía apelar River futbolísticamente hablando para generarle una sorpresa o un peligro al rival, sabiendo que Andrada estaba muy abierto por la derecha, sabiendo que Vera y que Moreno no son volantes llegadores, y sabiendo que Galván, que puede llegar a acompañar a Correa, hoy estaba muy abierto con una labor marcada desde la izquierda, y además Borré está inconexo con el juego, y Borré no es un futbolista que hoy se combine con Correa, ni mucho menos. Yo creo que River dependió pura y exclusivamente de la aparición de Correa, y hoy que Correa lo intentó, hoy que Correa a veces lo encontraron, hoy que Correa intentó llevarse por delante a veces a sus rivales con gambeta, con ímpetu, con ganas, con velocidad, con jerarquía, que es lo que tiene el chico surgido en San Lorenzo de Almagro, no alcanza para River solamente con Correa. Y lo dijimos en el primer video en el que analizamos al River de Coudet, allí por mitad de julio, podemos llegar a decir, principio de semestre al fin y al cabo, fecha 2 del campeonato, en la visita al Bosque contra Gimnasia. River perdió ese día y dijimos exactamente lo mismo que hoy. No se puede con Correa solo, no alcanza primero para River solamente con Correa, y luego, muchachos, Correa solo no puede, Correa necesita un contexto positivo. River es un equipo que hace rato tiene un contexto hostil alrededor, en la cancha, por las críticas, por las lesiones, por las pocas ideas futbolísticas que tiene. River es un equipo que parece que necesita cierta juventud o cierta frescura que hoy no encuentra, y
todo eso, para un jugador recién llegado y con mucha responsabilidad como lo es Correa, es un contexto hostil. Correa necesita un contexto más positivo. Claramente tiene la jerarquía, claramente tiene las posibilidades, claramente va a ser un jugador muy importante para este River. Ahora necesita que toda esa importancia se vea impregnada e impactada en un contexto diferente al que River tiene hoy, que es verdaderamente incómodo. River juega mal, pero River, además de jugar mal y de no encontrar los goles, no encontrar el juego, no encontrar las combinaciones, yo creo que todo eso sucede por la consecuencia de que River es un equipo que todavía no tiene esa idea. River es un equipo que todavía no nos logra mostrar realmente a qué quiere jugar, por dónde quiere buscar, de qué manera quiere conectarse, de qué manera o con qué postura quiere afrontar los partidos. Y habiendo marcado tanto la diferencia en algunos semestres anteriores en donde River podía jugar mejor o peor, pero a veces daba la sensación de querer jugar de una manera, y Boca, que jugaba mejor o peor, perdía a veces en esa comparación. Hoy, por hacer la vaguísima comparación y comparar veredas opuestas, Boca es un equipo que da la sensación de que puede ganar o perder, pero intenta llevar a cabo una fórmula, y River todavía siquiera encontró esa fórmula. Y creo que el mercado de pases y la cantidad de nombres que incorporó en este último mes, realmente a Coudet le están jugando una mala pasada. Es cierto que es una solución Andrada porque juega bien, es cierto que es una solución Correa, es cierto que es una solución Thiago Almada, que es un crack, muchachos. ¿Qué quieren que digamos de Thiago Almada? Es un enorme jugador. Necesita tiempo de adaptación, necesita tiempo de descanso, de ponerse bien físicamente, lógico. Más allá de eso, el mercado de pases yo creo que está haciendo que Coudet se pierda más de la cuenta. Tiene muchos jugadores, tiene muchas piezas por encastrar, no está encontrando de qué manera encontrar las piezas y armar de la mejor manera ese rompecabezas para que River funcione. Y yo creo que hoy, ante tantas alternativas, algunas ausentes, hoy para mí de manera injustificada y errónea, los laterales obviamente casos puntuales, pero también la inclusión de Borré por sobre Beltrán en la lista de la Copa Sudamericana, hoy la cantidad de piezas a Coudet le están armando un puzzle que no está pudiendo resolver. Yo creo que el entrenador de River empieza a tener más dudas que certezas. En algún momento llegó con algunas ideas claras y yo creo que rápidamente las había podido impregnar. En algún momento del arranque de su ciclo, Coudet le había cambiado el rostro y la onda a River, le había cambiado un poquito la cara. Hoy yo creo que Coudet está en un momento en el que no encuentra los fusibles que tiene que conectar para que River prenda fuego, para que River arranque la máquina y que River vuelva a funcionar. Enfrente hubo un equipo que, además, yo creo que hizo un buen partido en la mitad de la cancha, Toscano y Torres, y también en los laterales, más que nada en Palacios, el lateral por la derecha, que se combinó bastante con el número 77 del equipo colombiano, que yo creo que hizo un buen partido, Shader Obrián, y además pasó mucho el ataque Palacios por ahí, en una zona en la que ya mencionamos, River hoy tuvo un montón de dudas, un montón de problemas en la presencia de Facundo González, y además con Hugo Rodallega, que es un inoxidable, 41 años, está rápido, sinceramente, una de las que de las figuritas que más salían repetidas en la Copa América 2011, generación 85, Hugo Rodallega, más grande que Messi, sigue vigente, y hoy en situaciones puntuales, Bustos en las que una pega en el palo, alguna otra había tenido antes del palo, Independiente de Santa Fe, en donde pega en el travesaño de Beltrán, pero después la última, la del segundo tiempo, esa que quiere buscar por arriba de la cabeza del arquero de River, es la que termina dando la sensación de que hoy el equipo colombiano jugando de local se lo podría haber ganado a River. En un error de Lautaro Rivero, que sigue siendo un zaguero central con muchas dudas y con muchos errores groseros en el fondo, que siempre generan chances de peligro para un rival. Hoy jugó apercibido todo el partido porque le sacaron la amarilla en el minuto 3,5, 4, antes de los 5 minutos del primer tiempo. Jugó todo el partido condicionado por eso. Yo creo que Lautaro Rivero hoy a River no le genera una certeza, ni mucho menos, todo lo contrario. Y se entiende que haya jugado hoy como zaguero central zurdo, porque Lucas Martínez Cuarta, que venía conformando la saga con Otamendi y jugó de 4, jugó de marcador de punta, bueno, ese error a River le pudo haber significado la derrota, y ese error, esa chance desaprovechada por el futbolista Nahuel Bustos, a Independiente Santa Fe le debió haber significado la victoria. La tiró por arriba del arquero de emboquillada y termina malogrando una chance histórica de hacer el gol. Luego en el segundo tiempo, yo creo cambios cantados. Borré estaba para salir, termina entrando Freitas a jugar de marcador hacia la derecha, termina entrando de marcador hacia la derecha. Tuvo que hacer el retroceso porque se venía el equipo colombiano, pero con la intención otra vez de desde la derecha hacia adentro, ya con 3 delanteros,
es otra situación para Freitas. No es lo mismo que sea un 4-4-2 con Freitas de 8 que un 4-3-3 con Freitas desde afuera hacia adentro. Y obviamente Almada, que también tuvo que retroceder armando esa especie de 4-5-1 ya con Correa como delantero ante la salida de Borré, hicieron que River, a excepción de los últimos instantes donde tuvo alguna situación verdaderamente clara con Lucero por la izquierda, termine en mayor medida desde el ingreso de Freitas y de Thiago Almada jugando en campo propio y defendiéndose en campo propio. De todas maneras, tuvo esa última con la subida de Lucero al ataque, que yo creo que está más para jugar que el chico Facundo González, por una cuestión natural de posición, de que ha jugado probablemente en las inferiores de River más de número 3, más de marcador de punta Lucero que González. Entonces quizás ante la posibilidad de imaginarnos el partido de vuelta de la semana que viene, pueda llegar a aparecer el otro surgido en River, que tiene menos minutos en la primera, pero que quizás naturalmente se sienta más cómodo en ese lugar, que es Valentín Lucero. River yo creo que se termina trayendo un resultado positivo por lo que fue el panorama del partido, y nada más que por eso, porque después futurísticamente River sigue siendo un equipo con más dudas que certezas, con poca identidad futbolística, con poco carácter además. Yo creo que ahí está también marcado un problema. No es casualidad esa estadística que habla de que River no da vuelta un partido del año 2024, un partido contra Instituto, creo que en Córdoba 3-1, si no recuerdo mal, con un gol de Colidio. Creo que fue la última fecha del primer semestre del campeonato de Copa 2024, aquel que tuvo Copa de Liga en el primer semestre, campeón Estudiantes, Liga en el segundo, campeón Vélez. River arrancó perdiendo en Alta Córdoba, lo termina dando vuelta creo con un gol de Colidio incluido, y termina pasando como primero en su grupo, jugando contra el cuarto que es Boca. Boca lo deja eliminado, Boca pierde con Estudiantes, Estudiantes sale campeón del fútbol argentino. Creo que venía por ahí la mano. River es un equipo con poco carácter, no es de este ciclo, porque evidentemente viene desde el anterior, desde la presencia de Martín de Michelis era el técnico, ni siquiera era Gallardo todavía. Pasa Gallardo, sigue sin dar vuelta a partidos. Llega Coudet, sigue sin dar vuelta a partidos. Hoy no llegó a arrancar perdiendo porque Bustos malogró una situación clarísima de gol. Pero River es un equipo con poco carácter para sacar adelante situaciones complicadas, situaciones incómodas, chances adversas. River no le cuesta revertirlas. Entonces yo creo que ahí hay evidentemente algo que viene acompañado por la identidad futbolística, por la propuesta de valor que todavía no tiene River cuando le toca jugar con la pelota a los pies e imponer o intentar imponer las condiciones, y todo eso junto puede transformarse en que, o puede traducirse en que es un equipo sin alma. River es un equipo que todavía está desalmado, no tiene construcción, no tiene sorpresa, no tiene amor propio muchas veces tampoco, como para que en alguna jugada individual algún jugador invente una chance distinta, saque de la galera Correa, Almada, Freitas, Borré, alguna chance de peligro. River tiene poca rebeldía quizás, y eso creo que es una de las cosas estructural e identitariamente preocupantes que tiene este River de Coudet, que aún con todas esas cosas negativas, para mí River hoy jugó un mal partido. Además es un equipo muy aburrido de ver jugar, porque no te da la sensación de que en algún momento pueda llevarse puesto a su rival. Se termina trayendo un resultado muy positivo, porque lo podría haber perdido, porque lo debió haber perdido por la claridad de las chances que tuvo el equipo colombiano, y porque no lo perdió y ahora en Buenos Aires está más vivo que nunca. Si me preguntás hoy quién pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y te digo River, porque el 0-0 y jugar de local les genera a River una vida extra. Yo creo que es un muy buen refuerzo Tobías Andrada. No me quería ir del video sin hablar de él. Yo tuve la oportunidad de verlo en cancha en un Vélez Fortaleza por los octavos de final de Copa Libertadores, y me había encantado. Después no tuvo tantas oportunidades en el Mundial Sub-20, o sí entrando del banco de los suplentes, no jugando del arranque. A mí es un jugador que me encanta, es vistoso, tiene buen toque de pelota, tiene buen entendimiento, lo hace bien en la mitad de la cancha, pierde pocas pelotas y se equivoca poco, a pesar de que hoy en alguna situación puntual perdió una pelota que desencadenó en una contra del equipo colombiano. Tiene que jugar donde tiene que jugar, y es más cerca de la mitad de la cancha, más cerca del doble 5 que del número 8. Yo creo que hoy le tocó ocupar un rol incómodo. Creo que hoy Coudet pensó en cubrir los laterales, en cubrirlo de afuera, a Cuarta que no es 4 y a González que no es 3. Por eso Galván y Andrada jugaron más como volantes externos que como volantes internos. De todas maneras, creo que Andrada es un muy buen jugador, que a River le puede venir muy pero muy bien en la construcción de este equipo, que puede traerle muchas soluciones, y hasta puede ser realmente una de las palabras que buscamos en el fútbol argentino, que es jerarquía. Creo que si Andrada anda bien, es un futbolista que tiene talento de exportación. Ahora,
tiene que hacerlo en donde a él naturalmente le sienta cómodo, que creo que va a ser más cerca de Aníbal Moreno que a la derecha de Fausto Vera, y ni hablar jugando con 3 y no jugando con 4 a la mitad de la cancha, o a lo sumo que el cuarto sea Thiago Almada. Después veremos cómo puede armar Coudet ese puzzle que creo que todavía él no lo tiene definido. Más allá de eso, también tiene que tratar River de generarle un contexto, siempre volvemos al contexto, para que no juegue con el precio puesto, con la etiqueta puesta. Valió 11 millones de dólares, es mucho dinero para un pase del fútbol argentino, y yo creo que tiene un talento como para que River pueda venderlo por más, pero también tiene que poder explotarlo, y para que Andrada, que tiene 19 años, pueda explotar todo ese talento que yo creo que tiene, por lo menos a mí es un jugador que me gusta mucho, River tiene que poder entregarle un contexto positivo. Y uno de los grandes problemas que tiene River es que hoy no tiene un contexto positivo, tiene un contexto verdaderamente hostil, vive en un presente hostil River, en su fútbol, en probablemente la relación cuerpo técnico, dirigencia, jugadores y público, en toda esa fórmula, en toda esa ecuación, River no tiene buena onda, tiene un contexto hostil, y a todos estos jugadores, Andrada por ser joven, Correa porque tiene talento, Almada porque viene de Parates, todos esos jugadores River tiene que proponerles y proveerles un contexto hostil para que puedan demostrar todo el talento que sabemos que tiene. Bueno, probablemente ahí esté gran parte del trabajo de Coudet, generar una identidad a su equipo y poder apaciguar las aguas y entregarle a los jugadores que son muy talentosos la posibilidad de que exploten todo ese talento. River acaba de empatar jugando un muy mal partido y mereciendo perder 0-0 contra Independiente Santa Fe allí en Bogotá, allí en Colombia, y ahora viaja a Buenos Aires, podemos decirlo, con un buen resultado y como el máximo candidato a pasar a cuarto de final, pura y exclusivamente porque va a jugar de local, porque futbolísticamente River no ofrece absolutamente ninguna certeza y absolutamente ninguna garantía. Muchas gracias por ver y por acompañar. Hasta acá el análisis de Independiente Santa Fe 0, River 0 por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana. Nos reencontramos en la vuelta el próximo miércoles, obviamente, y el fin de semana porque River juega con Vélez, porque Boca lo hace con Racing y porque además debutan los análisis del Barça y del Real Madrid. Nos vemos el fin de semana con 4 análisis y con mucho fútbol. Señores, muchas gracias por ver y por acompañar. Nos reencontramos el próximo fin de semana con muchos más análisis del fútbol argentino e internacional. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.